El veterano de 91 años fue acosado por motociclistas en un restaurante, pero cuando hizo una llamada telefónica, el cálido sol de verano le pegó en el rostro curtido a Frank Hawkins mientras manejaba su vieja camioneta al estacionamiento de Rosie's Diner. A sus 91 años, Frank se movía un poco más lento estos días, pero sus ojos todavía tenían ese brillo agudo de un hombre que había visto más de lo que le tocaba en la vida, mientras maniobraba con cuidado para salir del asiento del conductor. El ruido de las motocicletas que se acercaban llenó el aire. 5 motos relucientes entraron al estacionamiento. Sus conductores usaban chaquetas de cuero adornadas con parches. Frank no reconoció a los motociclistas, todos hombres más jóvenes con barbas largas y tatuajes. Se bajaron de las motos y caminaron hacia la entrada del restaurante. Frank no pudo evitar mover la cabeza ligeramente y pensar que, en sus tiempos, los hombres se comportaban con más dignidad. Enderezó la espalda, ajustó su gorra de veterano y se acercó a la puerta del restaurante justo cuando iba a agarrar la manija. Uno de los motociclistas se paró frente a él. ¿Qué onda, abuelo?, se burló el hombre. ¿No es ya hora de que te vayas a dormir? Frank miró al motociclista y, sin apartar la vista, le dijo: Hijo, me he estado despertando antes de que fuera siquiera un brillo en los ojos de tu papá. Ahora, si me disculpas, me gustaría ir a almorzar. Los amigos del motociclista se rieron y se agruparon alrededor de Frank. Oh, miren, tenemos a un tipo duro aquí, dijo uno. Otro intervino. ¿Qué pasa, viejo? ¿Olvidaste tomar tus medicamentos esta mañana? Frank sintió que se le apretaba la mandíbula, pero se mantuvo tranquilo. Se enfrentaría a cosas peores que estos chicos en su época. Apreciaría que ustedes, muchachos, se hicieran a un lado y me dejaran pasar, dijo con voz firme. El motociclista líder se inclinó hacia él. Su aliento apestaba a cigarrillos y cerveza barata, o lo que fuera. ¿Vas a llamar a la? Dentro del restaurante, los clientes ya habían comenzado a notar la conmoción afuera. Rosie, una mujer robusta de unos 60 años que conocía a Frank desde hacía años, ya estaba alcanzando el teléfono detrás del mostrador. Frank se mantuvo firme, con las manos curtidas apretadas a sus costados. Sirvió a su país con orgullo. Peleó en guerras que estos chicos solo habían visto en películas. No estaba dispuesto a dejarse empujar por un grupo de vándalos con más tinta en el cuerpo que dignidad. Última oportunidad. Chicos, dijo Frank en voz baja y firme, déjenme pasar o las cosas podrían volverse incómodas para ustedes. Los motociclistas estallaron en risas. Oh, hombre, el líder se secó una lágrima de la cara. Esto está buenísimo. Oye, Spike, ¿estás escuchando esto? El viejo cree que puede vencernos. Spike, una montaña de hombre con la cabeza rapada, hizo crujir sus nudillos de manera amenazante. Tal vez deberíamos darle al abuelo una lección sobre respetar a sus superiores. Los ojos de Frank se entrecerraron. Esperaba que no llegara a esto. Pero estos chicos claramente necesitaban aprender algunos modales. Lentamente, con calma, Frank metió la mano en su bolsillo y sacó su celular. Los ojos del motociclista líder se abrieron con miedo fingido. Cuidado, chicos, el abuelo va a llamar refuerzos, dijo, quitándole el teléfono de la mano a Frank. Sostuvo el teléfono en alto, burlándose. ¿A quién vas a llamar? ¿Al veterano del escuadrón geriátrico? La voz de Frank era tranquila, pero había un tono de firmeza en sus palabras. Hijo, estás cometiendo un gran error. Devuélveme mi teléfono y todos podemos ir por caminos separados. El motociclista se burló y colgó el teléfono, poniéndolo fuera del alcance de Frank. Nos vas a aburrir hasta la muerte con historias sobre los buenos viejos tiempos. Dentro del restaurante, Rosie ya había terminado de marcar. Sí, policía, hay una situación en mi restaurante. Algunos motociclistas están acosando a un cliente mayor. Por favor, apúrense. Los ojos de Frank nunca dejaron al líder de los motociclistas. He tratado con matones como tú, dijo. Toda mi vida, hijo, en el patio de la escuela, en el campo de batalla y en todos lados, he estado enfrentando cosas. Crees que eres duro, pero no has visto a un motociclista de verdad. La sonrisa del motociclista vaciló por un momento, pero rápidamente se recuperó. Grandes palabras para un anciano. ¿Por qué no te arrastras a casa antes de romperte una cadera? La paciencia de Frank se estaba agotando. Había enfrentado a soldados enemigos, sobrevivido a los campos de batalla y vivido horrores que estos chicos no podían ni imaginar. No estaba dispuesto a dejar que un grupo de delincuentes lo empujara. Última advertencia,
dijo Frank en voz baja y peligrosa, dame mi teléfono y hazte a un lado. El motociclista líder miró a sus amigos y luego a Frank. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. ¿Quieres tu teléfono, viejo? Ve a buscarlo. Con eso, arrojó el teléfono al otro lado del estacionamiento. Frank vio cómo su teléfono se deslizaba por el asfalto hasta detenerse cerca de un desagüe pluvial. Su mandíbula se apretó, pero no se movió. Había estado en lugares más difíciles que este. Ah, ¿qué pasa, abuelo? Se burló el motociclista. Uno de los otros motociclistas se burló. No puede agacharse para recogerlo. ¿Necesitamos llamar a la enfermera? Los ojos de Frank ardían con un fuego que nunca se había apagado, incluso después de todos estos años. Ustedes chicos no tienen idea con quién se están metiendo. Luché contra hombres más duros que tú mientras dormía. Los motociclistas estallaron en carcajadas. Oh, hombre, este tipo piensa que es una especie de tipo duro, dijo el líder. Oye, Spike, ¿por qué no le muestras a Gramps cómo es realmente ser duro? Spike, el más grande del grupo, dio un paso adelante, crujió sus nudillos de manera amenazante y se elevó sobre Frank, su cuerpo masivo bloqueando el sol. Escucha aquí, veterano, tienes dos opciones, o te das la vuelta y te vas cojeando a casa, o vamos a tener que darte una lección sobre el respeto. Frank no se inmutó, había mirado fijamente los cañones de las armas enemigas, soportado la tortura en los campos de batalla, y enterrado a más amigos de los que quería recordar. Estos chicos no le asustaban ni un poco. Hijo, dijo Frank con voz firme, he olvidado más sobre el respeto de lo que nunca sabrás. Ahora voy. Voy a entrar en ese restaurante y almorzar. Si intentas detenerme, te arrepentirás. La mano gruesa de Spike se lanzó, agarrando a Frank por el frente de su camisa. Gran error. Agárralo, gruñó, pero en ese momento, algo se rompió dentro de Frank. Años de entrenamiento de combate activaron su memoria muscular, anulando los dolores de la vejez con una velocidad que hizo sonar sus orejas. Frank agarró la muñeca de Spike, la retorció y, en un movimiento fluido, lanzó al hombre mucho más grande sobre su hombro. La moto golpeó el suelo con fuerza y el aire se le salió de los pulmones. Los otros motociclistas miraron, sorprendidos. Sus sonrisas arrogantes fueron reemplazadas por miradas de incredulidad. Frank se enderezó, ajustando su gorra de veterano. ¿Alguien más quiere probar suerte? La cara del motociclista líder se retorció de rabia. Agárrenlo, gritó. Los otros 4 motociclistas corrieron hacia Frank. Lo que pasó después se hablaría en el restaurante de Rossi durante años. El veterano de 91 años. Se movió con gracia, haciendo palanca con su edad. Se agachó, se movió y golpeó con precisión mortal. Un motociclista recibió un codazo en el plexo solar, doblándose de dolor. Otro recibió una rápida patada en la rodilla que lo hizo caer al suelo. El motociclista líder, enfurecido, lanzó un salvaje golpe a la cabeza de Frank. El anciano se agachó bajo el puñetazo, agarró el brazo del motociclista y usó su impulso para estrellarlo contra sus amigos. En menos de un minuto, los 5 motociclistas estaban en el suelo, gimiendo de dolor e incredulidad. Frank se paró en medio de ellos, respirando pesadamente pero erguido. Dentro del restaurante, los clientes estallaron en vítores. Rosie, aún en el teléfono con la policía, no podía creer lo que veía. No vas a creer esto, dijo en el auricular, pero nuestro anciano cliente acaba de acabar con los 5 motociclistas él solo. Frank caminó hacia donde estaba su teléfono, lo recogió y lo apartó, miró la pantalla. Asintió para sí mismo y luego se volvió hacia los motociclistas, que lentamente empezaban a levantarse. Ahora entonces, dijo Frank con voz tranquila pero autoritaria, creo que tenemos algunos asuntos pendientes. Mientras Frank se enfrentaba a los motociclistas aturdidos y maltratados, su mente viajó a otro tiempo, a otro lugar. Era 1953, y él era un joven soldado sirviendo en Corea. El recuerdo era tan vívido como si hubiera sucedido ayer. Frank y su escuadrón estaban atrapados por el fuego enemigo, inmovilizados en una trinchera fangosa, con munición escasa y sin esperanza de rescate inmediato. El aire estaba denso con el olor a pólvora y el sabor metálico de la sangre. No lo vamos a lograr, amigo, dijo Halcón Mac, respirando con dificultad y sujetándose una herida en el costado. Esto es todo. Frank se negó a rendirse, miró las caras asustadas de sus compañeros soldados, apenas más que niños, y supo que tenía que hacer algo. Con una respiración profunda, arrancó su rifle.
Escuchen, dijo. Más fuerte. Dijo con voz firme, a pesar del caos que los rodeaba. No vinimos hasta aquí para morir en esta trinchera. Vamos a salir de aquí, todos nosotros. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, lo lograron. Frank lideró una carga audaz que tomó por sorpresa al enemigo, permitiéndoles atravesar las líneas y llegar a un lugar seguro. Fue un acto de valentía que le valió la estrella de plata y la lealtad eterna de su escuadrón. En el presente, la mano de Frank tocó inconscientemente el pin de la estrella de plata en su gorra de veterano. Las lecciones que había aprendido en Corea se quedaron con él toda su vida: nunca rendirse, nunca dejar a un hombre atrás y siempre enfrentarse a los acosadores. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el nieto de Frank, Tommy, estaba terminando su turno en el hospital local de veteranos a las 3:35 de la tarde, y había seguido los pasos de su abuelo, sirviendo en 2 giras en Afganistán. Antes de convertirse en enfermero para ayudar a sus compañeros veteranos, Tommy había seguido los pasos de su abuelo. Mientras colgaba su uniforme, el teléfono de Tommy vibró con un mensaje de texto de su madre. ¿Has sabido algo del abuelo hoy? No responde a su teléfono. Tommy frunció el ceño. No era como su abuelo para ignorar llamadas. A pesar de su edad, Frank era ferozmente independiente y agudo como un ataque. Algo debía estar mal. Pasaré por el restaurante y veré cómo está, respondió el mensaje de texto. Conocía las rutinas de su abuelo, y Rosie's Diner era un lugar de reunión habitual. Mientras conducía hacia el restaurante, Tommy no pudo evitar sonreír al pensar en su abuelo. Frank había sido más que un abuelo. Había sido un mentor, un amigo y una inspiración. Las historias de los heroísmos de Frank en tiempos de guerra alimentaron el propio deseo de Tommy de servir a su país. Pero no eran solo las historias de guerra lo que Tommy admiraba, era la forma en que Frank vivía su vida todos los días, con honor, integridad y un inquebrantable sentido del bien y del mal. Incluso a los 91, Frank siempre estaba listo para defender lo que creía y ayudar a los necesitados y enfrentar cualquier desafío de frente. Tommy entró en el estacionamiento del restaurante. Su preocupación creció cuando vio a la multitud reunida afuera, y allí, en el centro de todo, estaba su abuelo, enfrentando a un grupo de motociclistas de aspecto duro. Por un momento, Tommy fue transportado de regreso a su infancia, sentado en la rodilla de Frank mientras el viejo hombre lo deleitaba con historias de valentía y camaradería de la guerra. Recordaba las palabras de Frank. No es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro. Mirando a su abuelo ahora, de pie, a pesar de estar rodeado de hombres con la mitad de su edad y el doble de su tamaño, Tommy se dio cuenta de que Frank había estado viviendo con esas palabras toda su vida. Cuando Tommy salió de su auto, listo para correr a ayudar a su abuelo, hizo una pausa. Había algo en la postura de Frank, en la forma de sus hombros, que le decía a Tommy que esta era la pelea de Frank. Y si había algo que Tommy había aprendido de su abuelo, era confiar en la capacidad del anciano para manejarse por sí mismo. Así que, en lugar de intervenir, Tommy se quedó atrás y observó con una mezcla de preocupación y orgullo cómo su abuelo de 91 años se enfrentaba al grupo de motociclistas intimidantes. Lo que fuera que sucediera después, Tommy sabía una cosa con certeza: Frank Hawkins no era un hombre para subestimar. Frank se mantuvo firme, hueso en mano, mientras el motociclista recuperaba lentamente la compostura. El impacto inicial de ser superado por un hombre de 91 años estaba desapareciendo, reemplazado por una ira latente que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. El motociclista líder, con la nariz ensangrentada, miró a Frank con odio manifiesto. «Estás muerto, viejo», gruñó. «¿Me oyes? Muerto». Frank lo miró fijamente. «Hijo, he estado escuchando esa amenaza desde antes de que nacieras», dijo, sin inmutarse. El motociclista dio un paso amenazador hacia adelante, pero Spike, todavía respirando agitadamente por su inesperada caída, lo detuvo. «Jefe», resolló, «tal vez deberíamos irnos. Esto no vale la pena». «Cállate», respondió el líder, tirando de su brazo libre. Luego se volvió hacia Frank con los ojos encendidos. «¿Crees que eres duro, abuelo? Todavía no has visto nada, muchachos. Mostrémosle a este fósil cómo es el dolor real». Los motociclistas se dispersaron, formando un círculo suelto alrededor de Frank. Los ojos del viejo veterano se movían de uno a otro, evaluando la amenaza. Había logrado sorprenderlos una vez, pero no se hacía ilusiones sobre sus posibilidades contra 5 oponentes más jóvenes y fuertes en una pelea prolongada. Dentro del restaurante,
Rosie se estaba poniendo cada vez más agitada. ¿Dónde están esos policías?, murmuró, mirando ansiosamente por la ventana. Ella conocía a Frank desde hacía años y había escuchado las historias de su heroísmo. En tiempos de guerra, pero heroísmo o no, él seguía siendo un hombre de 91 años enfrentándose a una pandilla de matones violentos. Afuera, la mente de Frank corría. Había enfrentado peores probabilidades antes, pero en ese entonces, era mucho más joven. Aún así, no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Estos punks necesitaban aprender una lección sobre el respeto, y Frank era el hombre para enseñársela. Última oportunidad. Chicos, dijo Frank con voz tranquila pero firme, aléjense ahora y podemos olvidar que esto alguna vez sucedió. El motociclista líder se rió, un sonido áspero y feo. Oh, no estamos olvidando nada de los viejos tiempos. Nos vamos a asegurar de que recuerdes este día por el resto de tu muy corta vida. Frank asintió, como si estuviera tomando una decisión. Muy bien, entonces has tomado tu decisión. Con deliberada lentitud, levantó su teléfono y presionó un solo botón. Los ojos del motociclista líder se abrieron con miedo fingido. Oh, ¿qué es esto? ¿Llamando a una ambulancia? Bien pensado, abuelo. Vas a necesitarlo, dijo Frank, pero no estaba llamando a una ambulancia. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego una voz ronca respondió. A Hawkins, ¿el viejo caballo de guerra?, dijo Charlie. Frank nunca dejó de mirar a los motociclistas. Recuerda ese favor que me debes, tengo que pagar a los motociclistas. Los motociclistas intercambiaron miradas confundidos. ¿Con quién estaba hablando este viejo? ¿Dónde estás? La voz de Charlie crujió a través del altavoz del teléfono. Frank respondió. Charlie trajo a los chicos. El motociclista líder, lleno de curiosidad, dio un paso más cerca. ¿Con quién diablos estás hablando? El viejo Frank bajó el teléfono, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Solo llamando a algunos refuerzos. Hijo, ustedes, muchachos, podrían querer reconsiderar su posición. El motociclista resopló. ¿Qué tienes? ¿Algunos otros geriátricos vienen a ayudarte? No tenemos miedo de ninguna casa de retiro. La sonrisa de Frank se amplió. Oh, creo que podrías tener miedo de esta. Antes de que el motociclista pudiera responder, el rugido de las motocicletas que se acercaban llenó el aire, pero estas no eran motos cualquiera. El estruendoso sonido profundo solo podía venir de un tipo de motocicleta, una Harley, y muchas de ellas. Las cabezas de los motociclistas se giraron como si fuera un verdadero ejército. Las motocicletas llenaron el estacionamiento. Estos no eran jóvenes punks jugando a ser duros, eran hombres curtidos y valientes, muchos con parches de veteranos de Vietnam junto con sus logotipos de Harley Davidson. Conduciendo una enorme Harley negra, había un hombre que parecía casi tan viejo como Frank. Su rostro curtido estaba arrugado por años de sol y viento, y un grueso bigote blanco caía sobre su boca severa. Los recién llegados formaron un círculo alrededor de Frank y los motociclistas, que parecían cada vez más nerviosos. El anciano en la Harley negra desmontó, sus movimientos rígidos pero decididos. ¿Estás bien? Hawk, gritó Frank, y asintió. Una sonrisa se extendió por su rostro curtido. Nunca mejor, Charlie. Solo estaba teniendo una pequeña charla con estos jóvenes sobre el respeto. Los ojos de Charlie se entrecerraron mientras examinaba la escena. ¿Estos chicos te están dando problemas?, preguntó. El motociclista líder, cuya bravuconería anterior se evaporó rápidamente, levantó las manos. Mira, no queremos problemas, esto es solo un malentendido. Barley lo ignoró, manteniendo su mirada fija en Frank. ¿Qué dices, Hawk? Estos punks necesitan una lección de modales. Frank lo consideró por un momento y luego negó con la cabeza. No, creo que están empezando a entender la idea, ¿no es así, chicos? Los motociclistas asintieron frenéticamente, sus ojos moviéndose entre Frank, Charlie y el mar de veteranos vestidos de cuero que los rodeaban. Charlie gruñó, claramente decepcionado. Te estás volviendo blando con tu vejez, Hawk. Allá en N. Lo habríamos tenido resuelto hace mucho tiempo. Eso fue hace mucho. Charlie, lo interrumpió Frank, suavemente, ya no somos esos hombres. Un murmullo de acuerdo recorrió a los veteranos reunidos. Habían visto suficiente violencia en sus vidas, no necesitaban agregarle más. Ahora, el motociclista líder, percibiendo una oportunidad, habló. Escucha,
Lo sentimos. Está bien. No queríamos faltarte el respeto. Simplemente nos subiremos a nuestras motos e iremos. Frank se volvió hacia él, sus ojos duros. No tan rápido, hijo. Me debes una disculpa, y no solo a mí. A cada veterano que alguna vez se puso un uniforme para proteger a punks como tú. El motociclista tragó saliva y luego asintió. Bien, lo siento por ti y por todos ustedes, dijo, haciendo un gesto hacia los veteranos reunidos. Lo que hicimos estuvo mal, no volverá a suceder. Frank asintió, satisfecho. Que no pase. Ahora sal de aquí y recuerda este día la próxima vez que pienses en faltar el respeto a tus mayores. Los motociclistas no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Se apresuraron a sus motocicletas y salieron rugiendo del estacionamiento, sin atreverse a mirar atrás, mientras el sonido de sus motores se desvanecía en la distancia. Charlie le dio una palmada en el hombro a Frank. Lo hiciste bien, Hawk, aunque tengo que decir que estoy un poco decepcionado de que no hayamos podido romper algunos cráneos. Frank se rió entre dientes. El día sigue siendo joven, Charlie. ¿Qué tal si entramos y los invito a pasar? Creo que Rosie incluso podría probar un poco de ese pastel de manzana que les gusta. Sheer se levantó del grupo de veteranos y comenzaron a entrar al restaurante, dándole palmadas a Frank en la espalda mientras pasaban. Cuando Frank se giró para seguirlos, vio a Tommy de pie junto a su auto, con una mirada de orgullo y asombro en su rostro. Frank le guiñó un ojo a su nieto y luego le hizo un gesto para que se uniera a ellos adentro. Había sido un gran día, pero cuando Frank miró a su alrededor, a sus viejos camaradas, no pudo evitar sentirse agradecido. Estos eran los lazos que se habían forjado en el calor de la batalla, templados por el tiempo y fortalecidos por experiencias compartidas. Estos eran los hombres con los que había luchado, sangrado y llorado. E incluso ahora, todos estos años después, todavía se apoyaban mutuamente, mientras los veteranos se acomodaban en las cabinas y alrededor de las mesas en Rosie's Diner. Un zumbido de emoción llenó el aire. Rosie misma se apresuraba a servir café y cortar porciones generosas de su famosa tarta de manzana. Tommy se deslizó en una cabina frente a su abuelo, con los ojos muy abiertos por el asombro. Abuelo, eso fue increíble. ¿Cómo? Quiero decir, ¿quiénes son todos estos tipos? Frank se rió entre dientes, con los ojos brillando. Bueno, Tommy, ¿recuerdas todas esas historias que solía contarte sobre la guerra? Los hombres en esas historias no son solo personajes de un libro, son personas reales con vidas reales y lealtad real. Charlie, al escuchar la conversación, se inclinó desde la cabina adyacente. Tu abuelo aquí está siendo modesto. Hawk, ¿por qué no le cuentas al niño sobre los elegidos? Preguntó Charlie. La cara de Frank se puso seria. Charlie, eso es historia antigua, el niño no necesita escuchar todo eso. Pero Tommy se inclinó hacia adelante, entusiasmado. No, abuelo, por favor, quiero saberlo. Frank se puso de lado y luego asintió. Está bien, pero recuerda esto, no es solo una historia, esto realmente sucedió. Y entonces Frank comenzó a contar la historia de la batalla del depósito elegido, uno de los enfrentamientos más brutales de la guerra de Corea. Mientras hablaba, el restaurante se quedó en silencio. Veteranos y civiles por igual estaban pendientes de cada una de sus palabras. Era diciembre de 1950, comenzó, su voz adquiriendo un tono distante. Estábamos rodeados por fuerzas chinas, superados en número casi 10-1. La temperatura era de 30 bajo cero. Los hombres se congelaban hasta morir en sus trincheras. Describió la lucha desesperada por la supervivencia, como las fuerzas estadounidenses tuvieron que abrirse camino para salir del cerco, llevando a sus heridos con. Ellos hicieron una promesa, dijo Frank, con la voz cargada de emoción. Nadie se queda atrás, ni entonces ni nunca. Mientras Frank hablaba, Tommy comenzó a ver a su abuelo bajo una nueva luz. Este no era solo el anciano entusiasta que le enseñó a pescar y siempre tenía 25 centavos para el camión de helados. Este era un verdadero héroe, un hombre que se había enfrentado a dificultades inimaginables y salió adelante con su humanidad intacta. Tu abuelo, intervino Charlie, me salvó la vida durante esa batalla. Me llevó en su espalda por millas cuando me atrapé un trozo de metralla en la pierna. Dijo que no estaba dispuesto a dejar que me convirtiera en un helado para los chinos. Frank hizo un gesto con la mano, restándole importancia al elogio. Tú habrías hecho lo mismo por mí, Charlie, eso es lo que hacen los hermanos. Tommy miró alrededor del restaurante, de repente entendiendo el vínculo que unía a estos hombres.
No eran solo experiencias compartidas o intereses comunes. Era una hermandad forjada en el crisol de la guerra, una conexión que trascendía el tiempo y la distancia. Pero el abuelo, Annie, dijo un pensamiento que se le ocurrió. ¿Cómo sabías que todos vendrían cuando llamaste? Quiero decir, han pasado tantos años. Frank sonrió, metiendo la mano en su bolsillo y sacando una vieja moneda maltratada. Mira, esta es una moneda de desafío. Cada hombre en esta habitación tiene una igual. Es un símbolo de nuestro vínculo, nuestra promesa de siempre apoyarnos mutuamente. Le pasó la moneda a Tommy, quien la giró en sus manos, maravillándose por el peso de la historia que llevaba. De un lado, había un grabado de la bandera estadounidense, y del otro, las palabras hermanos de armas, rodeando las fechas 1950 a 1953. Hicimos un pacto, continuó Frank, mientras sus ojos recorrían la habitación, encontrando las miradas de sus viejos amigos. Camarada, no importaba dónde estuviéramos, no importaba cuánto tiempo hubiera pasado, si uno de nosotros estaba en problemas y pedía ayuda, estaríamos allí sin hacer preguntas. Tommy le devolvió la moneda a su abuelo. Un nudo se formó en su garganta. Eso es increíble, abuelo, no tenía idea. Frank se guardó la moneda en el bolsillo y luego se estiró sobre la mesa para apretar la mano de Tommy. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, hijo, muchas cosas de las que nunca he hablado, pero tal vez sea hora de que lo haga. Y así, a medida que avanzaba la tarde, Frank comenzó a compartir más historias, no solo sobre las batallas y los actos heroicos, sino sobre los momentos tranquilos entre las amistades formadas, las pérdidas lamentadas, los pequeños actos de bondad que mantuvieron viva la esperanza en los tiempos más oscuros. Los otros veteranos también intervinieron, cada uno agregando sus propios recuerdos y perspectivas. Tommy escuchó cautivado mientras la historia, que solo había leído en los libros, cobraba vida ante sus ojos. A medida que fluían las historias, también lo hacían las lágrimas, por el recuerdo de viejos dolores. Finalmente, se expresó alegría por las reuniones largamente esperadas, y a través de todo eso, una sensación de profundo respeto y entendimiento creció entre las generaciones. A medida que la tarde se extendía hasta la noche, la atmósfera en el Rosie's Diner había cambiado. Lo que había comenzado como una confrontación tensa se había convertido en una celebración del sacrificio, la hermandad y la amistad duradera. Rosie misma, conmovida por la historia que había escuchado, anunció que la cena era por cuenta de la casa para todos los veteranos. Se escuchó una ovación y pronto el restaurante se llenó con el ruido de los platos y el cálido aroma de las comidas caseras. Frank, rodeado de sus viejos camaradas y su nieto, sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el café en su taza. Se dio cuenta de que esto era por lo que había luchado todos esos años atrás, no solo por su país, sino por momentos como estos, por la oportunidad de vivir en paz, de envejecer y transmitir sus historias a la próxima generación. Mientras la comida terminaba, Charlie se puso de pie, golpeando su tenedor contra su vaso para llamar la atención de todos. Muchachos, dijo su voz ronca, que se transmitía fácilmente por el estudio, creo que es hora de que le demos a nuestro chico Hawk un saludo apropiado. ¿Qué dicen? Un murmullo de acuerdo se extendió por el restaurante. Uno por uno, los veteranos se pusieron de pie, formando una línea que se extendía de un extremo al otro del restaurante. Frank, dándose cuenta de lo que estaba a punto de pasar, trató de protestar. Ahora, muchachos, esto no es necesario. Pero Charlie no quería saber nada de eso. Guárdalo, Hawk, te has ganado esto y más. Con eso, Charlie se puso firme, levantando su mano en un saludo seco. Uno por uno, los otros veteranos siguieron su ejemplo, cada hombre se puso de pie, erguido a pesar de las articulaciones crujientes y viejas heridas. Frank, abrumado por la emoción, lentamente se puso de pie. Por un momento, no era un hombre de 91 años. En un pequeño restaurante del pueblo, Frank era un joven soldado de nuevo, de pie, erguido en su uniforme, listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Con lágrimas en los ojos, Frank devolvió el saludo, sus manos firmes y seguras. Tommy, mirando desde la banda, sintió una oleada de orgullo tan fuerte que casi lo dejó sin aliento. Este era su abuelo, un héroe en todos los sentidos de la palabra, no solo por lo que había hecho en la guerra, sino por cómo había vivido su vida todos los días desde entonces. Cuando el saludo terminó y los veteranos volvieron a tomar sus asientos, no había un ojo seco en la casa. Incluso Rosie,
dura como una roca y no dada al sentimentalismo. Se secaba los ojos con la esquina de su delantal. Frank, con la voz cargada de emoción, se dirigió a la habitación. Ustedes, muchachos, dijo, haciendo una pausa para aclararse la garganta. Ustedes son los verdaderos héroes, cada maldito de ustedes. Lo que hicimos en ese entonces no fue por la gloria o las medallas, fue por los demás, por el hombre a nuestro lado en la trinchera, por las familias que nos esperaban en casa, por el país que amamos. Miró alrededor de la habitación, encontrando los ojos de cada hombre, uno por uno. Llegamos a casa, continuó. Muchos hombres buenos no lo hicieron, pero los llevamos con nosotros en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Y hemos vivido nuestras vidas de una manera que los haría sentir orgullosos. Frank se volvió hacia Tommy, colocando una mano en el hombro de su nieto, y ahora le toca a la próxima generación recordar el honor, servir a su manera, no necesariamente en la guerra, sino en la vida, defender lo que es correcto, proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos, nunca olvidar el costo de las libertades que disfrutamos. Tommy asintió solemnemente, entendiendo el peso del legado que se le estaba transmitiendo. Mientras la noche llegaba a su fin y los veteranos comenzaron a despedirse, hubo un sentimiento de que algo profundo había ocurrido. Los lazos se habían renovado, se habían compartido historias, y una nueva generación había tenido la oportunidad de vislumbrar un mundo sobre el que solo habían leído en los libros de historia. Frank estaba en la puerta de la sala de emergencias, estrechando manos e intercambiando abrazos con sus viejos camaradas mientras se iban. Cada hombre le dio algo a Frank al despedirse, sus propias monedas de desafío, un recordatorio tangible del vínculo que compartían. Mientras la última motocicleta rugía en la noche, Frank se volvió hacia Tommy con una sonrisa pacífica en su rostro. Bueno, hijo, dijo, ¿qué dices? Nos vamos a casa. Creo que tu abuela se estará preguntando dónde hemos llegado. Tommy asintió, todavía procesando todo lo que había visto y oído. Mientras caminaban hacia el auto, se dio cuenta de que su abuelo y todos los hombres como él le habían dado un regalo precioso, no solo la libertad que disfrutaba todos los días, sino un ejemplo vivo de coraje, lealtad e integridad. Y mientras conducían a casa bajo el cielo estrellado, Tommy hizo una promesa silenciosa de estar a la altura de los ejemplos establecidos por esos hombres valientes. Recordaría sus sacrificios, honraría su memoria y se esforzaría todos los días por ser digno del legado que habían dejado atrás. En los días que siguieron, la noticia de lo que había sucedido en Rossiestanner se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. La historia de cómo un veterano de 91 años se había enfrentado a una pandilla de motociclistas solo para ser respaldado por un ejército de sus viejos compañeros de guerra se hizo local. La leyenda de Frank lo convirtió en una especie de celebridad. La gente lo paraba en la calle para estrecharle la mano y agradecerle por su servicio. Pero para Frank, el impacto real de ese día fue mucho más personal. Tommy comenzó a pasar más tiempo con él. Frank se sinceró sobre sus experiencias en la guerra y compartió no solo los momentos de heroísmo, sino también el miedo, la pérdida y las decisiones difíciles que tuvo que tomar. Tommy escuchó, hizo preguntas y obtuvo una comprensión más profunda del abuelo que pensaba que ya conocía tan bien. Una tarde soleada, aproximadamente una semana después del incidente en el restaurante, Frank y Tommy se sentaron en el porche de la antigua casa de Hawkins. Frank le tendió una pequeña caja a su nieto. Quiero que tengas esto, dijo con voz ronca por la emoción. Tommy abrió la caja y encontró la moneda de desafío de Frank dentro. Miró a su abuelo con los ojos muy abiertos. Abuelo, no puedo tomar esto, es tuyo. Frank estrechó la mano de su nieto y sacudió la cabeza. Es hora de que te la pase. Puede que no hayas servido en el ejército, Tommy, pero sirves a tu manera. La forma en que cuidas a tus pacientes en el VA. El respeto que muestras a todos los que conoces, encarnas los valores que representa esa moneda. Tommy levantó con cuidado la moneda de la caja, sintiendo su peso en la mano. Era más que un trozo de metal, era una conexión tangible con el pasado de su abuelo, la hermandad que había presenciado en el restaurante. Gracias, abuelo, dijo suavemente, siempre la atesoraré. Frank asintió satisfecho. Solo recuerda, hijo, esa moneda no es solo un recuerdo. Es un recordatorio de que hay algunas cosas por las que vale la pena luchar, que la verdadera fuerza no se trata de músculos o palabras duras, sino de defender lo que es correcto, incluso cuando estás solo. Tommy asintió solemnemente, guardándose la moneda en el bolsillo. Lo entiendo, abuelo, y te prometo que siempre intentaré estar a la altura de lo que. Mientras estaban sentados allí,
Viendo la puesta de sol sobre la ciudad que ambos llamaban hogar, Frank sintió una sensación de paz apoderarse de él. Había vivido una larga vida, viendo más de lo que le correspondía en dificultades y pérdidas, pero también había conocido una amistad profunda, lealtad inquebrantable y la satisfacción de una vida bien vivida. Ahora, mirando a su nieto, sabía que los valores por los que había luchado, los ideales que había defendido, vivirían no solo en Tommy, sino en todos los jóvenes que se tomaran el tiempo para escuchar, comprender y honrar los sacrificios de los que vinieron antes. El incidente en el restaurante podría haber comenzado con una confrontación, pero había terminado con una reafirmación de todo lo que Frank apreciaba. Había reunido a viejos amigos, cerrado la brecha entre generaciones y les había recordado a todos el poder perdurable, el respeto, el coraje y la hermandad. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían del cielo, Frank sonrió para sí mismo. Podría tener 91 años, pero aún no había terminado. Todavía había historias que contar, lecciones que enseñar y un legado que transmitir. Y mientras hubiera personas dispuestas a escuchar y aprender, el espíritu de hombres como Frank Hawkins nunca se desvanecería realmente. Cuando las estrellas comenzaron a titilar en el cielo que se oscurecía, Frank y Tommy se sentaron en un silencio agradable. El suave crujido del columpio del porche y el lejano canto de los grillos creaban un telón de fondo pacífico para sus pensamientos. Frank miró cuando su nieto notó la forma en que los dedos de Tommy trazaban distraídamente el contorno de la moneda de desafío en su bolsillo. Una sensación de satisfacción invadió al viejo veterano. Había enfrentado muchos desafíos en su larga vida, desde los campos de batalla de Corea hasta la confrontación en Rosiesdainer, pero tal vez su mayor logro fue sentarse a su lado, en Tommy y en todos los jóvenes que se tomaron el tiempo de escuchar y comprender las historias de la generación de Frank. Viviría en los valores de coraje, lealtad y respeto que lo habían guiado a lo largo de su vida.